de la convocatoria, que es esta marcha, ya hay avances en el tema de la logística. Pues mira, salimos como los avances que hay son los que hemos dado a conocer. Salimos el 23 de la Paloma de la Paz, llegamos a Coajomulco, a Tres Marías, luego al otro día llegaremos a la Ciudad de México, esa es la intención, ya nochezón, y vamos a dejar como hueco el sábado 25, aunque, como lo han llamado los de Varón, esta marcha tendría que concitar a la nación entera porque es un tema de todos y es un tema tremendamente álgido y profundo que está padeciendo la nación. Pues no queremos interferir con la ya de por sí convulsionada Ciudad de México y que pues la gente haga lo que tenga que hacer, y la reanudamos el domingo para que la gente pueda asistir, para no interferir con la vida cotidiana de la ciudad. Y salimos de la Estela de Luz, ese símbolo de la corrupción del sexenio de Calderón, que las víctimas desde el 2012 nos fuimos apropiando de ese lugar. Queremos, incluso es algo pendiente que tiene el Estado, que esa estela se convierta en un memorial. Nos las hemos apropiado, está llena de placas de muertos y desaparecidos, y caminar por Reforma rumbo a Palacio Nacional, deteniéndonos en lo que le llaman los antimonumentos, ¿no? El de Yotzinapa, el de Pasta de Conchos. Hay varios antimonumentos, el de los feminicidios, que son testigos y dedos que señalan la justicia que se les debe, la verdad que se le debe y que se nos debe, ¿no? Entonces, eso acompañará el tema que nosotros llevamos, que es la agenda de verdad y justicia, como mecanismos extraordinarios apoyados por organizaciones internacionales. Nosotros creemos que si no se hace una verdad del tamaño de lo que exige la emergencia y la tragedia humanitaria que vive el país, y poner al desnudo, llevar ante la justicia las redes de complicidad que están haciendo y han hecho posible la tragedia que vivimos, difícilmente podemos llegar a alguna paz y alguna seguridad, e incluso a esa amnistía con la que tanto sueña el presidente. ¿Aún no está seguro que el presidente lo reciba? No, no es seguro, estamos apostando, y por eso ese caminar. Lo que queremos es que en medio de este ruidajal que vivimos, de la velocidad de los medios, de la velocidad con la que acontecen las cosas, el presidente y quienes no han entendido se fijen y escuchen el mensaje que llevamos, ¿no? Porque han querido distorsionarlo diciendo, la propia lectura del presidente, lamentable, han querido distorsionarlo diciendo que somos enemigos del presidente, que queremos sentarlo en el banquillo de los acusados. Todas esas cosas no están en ninguno de mis palabras, no están en la carta que le escribí al presidente anunciándole que saldríamos a caminar y que saldría a caminar, y que nadie quiere el fracaso. Por lo menos los que estamos convocando queremos el fracaso de la administración, pero sí sabemos, y nos queda muy claro por los sucesos terribles que se vivieron durante 2018, que la forma en que está abordando el problema es absolutamente equivocada y que sí lo va a llevar al fracaso, ¿no? Nosotros lo que proponemos pues, es algo muy profundo, una política de Estado muy profunda como prioridad de la nación, y que a partir de esa se una la nación entera y el presidente convoca a esa unidad nacional, porque esto tiene que ser llevado a sus últimas consecuencias por todos, universidades, sindicatos, empresas, empresarios, ciudadanos de a pie. Todos tenemos que participar. De ese tamaño es lo que estamos pidiendo. Javier, el próximo domingo el presidente se reúne con la familia Levarón allá en Chihuahua. Tú has hablado con Julián. ¿Tú crees que existe el riesgo de que luego de esta reunión Julián o la familia Levarón decidan desistirse de participar en esta marcha? No, no creo. Julián y Adrián, por lo menos, Adrián, que realmente
el padre y el abuelo, parte de los asesinados en esta tragedia, en esta masacre espantosa, son muy conscientes, como lo fuimos en 2011, de que su situación es la punta del iceberg que revela la dimensión de la tragedia. Y que ellos van a marchar, es decir, el caso, como yo también se lo dije en su momento a Levarón, el caso de mi hijo lo van a resolver. Pero así como van a resolver el de mi hijo, y lo están resolviendo, van a resolver el de la nación entera. No se logró, porque ahí está el horror acumulado, y los Levarón son muy conscientes de que esto lo tiene que resolver el presidente, su caso. Pero así como tienen que resolver ese caso, tienen que resolver de la nación. Son muy conscientes de ellos los Levarón. Y en ese sentido no hay posibilidad de que den marcha atrás, ¿no? Hasta el momento perdón, nada más para preguntar, ¿has platicado con ellos qué esperan de esta reunión con el presidente del próximo domingo? No he platicado con ellos, no he conversado. De hecho, ellos me habían invitado a la primera reunión, el presidente no quiso, yo pues me abstuve. El tema es con ellos este tema particular. El otro tema es el de la nación, que es parte, de la que forma parte de la tragedia de los Levarón. Y realmente pues no sé de qué puedan esperar, ¿no? Ellos esperan que realmente, que es lo que esperamos con esa comisión de la verdad, que se esclarezca quiénes son, ellos lo dicen así, los cabecillas, quienes desde el Estado mismo están coludidos con este crimen espantoso y con los crímenes espantosos del país, ¿no? ¿Hay ya colectivos que hayan confirmado su participación? ¿Cuántos llevan o cómo va este proceso de convocatoria a la marcha? No llevamos una lista, por eso yo dije voy a salir a caminar, y los Levarón están ahí presentes. Esos son los rostros más claros. Está Jacobo Dayan, que ha acompañado este proceso desde hace 2 años y que estuvo muy cerca del Movimiento por la Paz, un experto en estas cuestiones. Pues hemos hablado con mucha gente, esperamos que los poetas, muchos poetas asistan. Queremos darle un contenido importante a la palabra, y sobre todo a la palabra poética, que es la que custodia el sentido desde tiempos inmemoriales. He hablado con muchos poetas y están dispuestos. He hablado con colectivos de víctimas, sobre todo que salieron del Movimiento por la Paz, otros colectivos que hicieron, y personas y académicos que trabajaron en los documentos de justicia transicional que dejó de lado gobernación y la presidencia, y que van a acompañar. Y como fue también en 2011, lo que se sume, esperamos que se sumen muchísimos, porque como digo e insisto, es un tema muy álgido, muy terrible que está padeciendo la nación, ¿no? Ahora, en este proceso, antes de que se dé la marcha, están recibiendo ustedes señales, la reunión del presidente con los Levarón, y aquí, perdona mi ignorancia porque no estoy bien empapado del tema ni lo comprendo todavía muy bien, pero entiendo que se elimina el sistema nacional de seguridad, que es el que nos daba las cifras, que si bien son números, nos dicen quién hace peor su trabajo, porque en general todos lo están haciendo mal, ¿no? Pero quién está haciendo más... mejor su trabajo, sí. Y quiénes no, y cómo va el cumplimiento en función de los delitos. Entiendo que este sistema se desaparece. Esta es una señal que les está enviando el presidente, porque le deja, me parece que a cada estado, la responsabilidad de dar sus cifras. Esto, pues por cada estado, si le dejas a ellos que ellos mismos se juzguen, ¿no es contradictorio? Sí, por eso hablamos de esa comisión de la verdad gigantesca que tendría partes en los estados, ¿no? Serían muchas comisiones de la verdad coordinadas por una gran comisión de la verdad. Por eso necesitamos el apoyo internacional que permita mirar esas redes de complicidad que hacen que los gobiernos no tengan la posibilidad de decirnos la verdad y de quiénes son responsables de los horrores, ¿sí? Porque si no es así, pues ya sabemos lo que va a pasar. Simplemente ayer en esta conferencia que dieron, nos dieron un número de 66,000 y pico de desaparecidos, pero era información
como del 60% de los estados de la República, falta un 40% que no han mandado su información. ¿De qué orden y de qué profundidad y qué de veracidad tiene esa información? No lo sabemos, pero faltan todavía 40% de estados, que van a ser un montón de desaparecidos, más la cifra negra. Entonces estamos hablando de cosas muy terribles que están exigiendo, por la dimensión de la cooptación que ha hecho el crimen organizado de las instituciones y de las empresas, hace necesaria esa comisión de la verdad gigantesca. No se bastan las instituciones ordinarias para enfrentar la dimensión del problema por la cooptación que hay de las propias instituciones. Ahora, en un principio, me acuerdo todavía que con Calderón habían visto la posibilidad de que una comisión o ciudadanos se integraran a este Consejo de Seguridad. Al final me parece que no se permitió. Hoy esta marcha tendría como objetivo eso, digo, esta observancia que se requiere desde la sociedad de lo que hacen las instituciones. Sí, yo creo que por eso hay que hacer ese llamado a la unidad y esa cooperación fundamental que tienen que hacer pues, las universidades sobre todo. Nosotros aquí tuvimos un ejemplo que nos devastaron, ¿no?, cuando nos metimos en ese tema, pero hay universidades que lo están haciendo en serio. ¿Cómo tejer con todas las universidades ese trabajo de monitoreo y ese trabajo de proposiciones para la resolución del problema y del conflicto, ¿no? Entonces, este llamado es enorme, es un llamado a la nación entera, pero el presidente tiene la obligación de capitalizar eso y de llamarlo y de construir esa política de Estado y esos mecanismos extraordinarios que nos permitan arropar a las universidades, a las empresas y a toda la ciudadanía en función de esta agenda, ¿no? Hoy, ¿cómo interpretarías tú la eliminación de este sistema de seguridad? No lo sé, es que no me queda muy claro cómo se va a hacer los seguimientos, ¿no? O sea, porque dejar todo esto al garete a ver cómo responden los estados, pues ya sabemos que no van a responder. Ellos mismos están abdicando de sus responsabilidades y cargándole todo a la federación, y eso no se vale. Pues la federación debe de ser muy dura con respecto a las cuentas que tienen que rendir los estados en ese sentido, ¿no? Y tiene que dar los elementos de apoyo para que esos estados puedan rendir cuentas verdaderas sobre la tragedia y el horror y hacer justicia verdadera sobre la tragedia y el horror, ¿no? Por eso hablamos de esa política de Estado, no una política de gobierno, una política de Estado. Generalmente los gobernadores que tienen estas crisis de seguridad dicen esto ocurre en todo el país, pero ustedes desde la sociedad ven algunos estados que sean preocupantes. Sé que la lista es larga, pero ven algunos estados que digan es importante que en estos estados haya una intervención de la federación. Pues sí, tenemos que trabajar entre todos y como insisto, y pues casi todos los estados, pero pues ahí tenemos Tamaulipas, tenemos Morelos, ¿no? La situación de Morelos es terrible. Digo, no cuenta, pero proporcionalmente debería de contar. Tenemos índices de horror y de muerte y de desaparición y de secuestros. Tenemos el primer lugar de secuestros, tan proporcionalmente comparables a Tamaulipas o a Veracruz o a Guerrero. Hay zonas muy conflictivas, incluso hay zonas, partes del territorio del país que están absolutamente tomados por el crimen organizado, ¿no? Entonces sí, evidentemente necesitamos no solo la intervención de la federación, la intervención de la federación con una política de Estado seria y sólida que no aparece por ningún lado. Y esa es la demanda con la que vamos y la propuesta con la que llevamos con nosotros y que ya se trabajó, ¿no? Una base para lo que significa la justicia transicional, que tiene como elementos estos dos mecanismos extraordinarios de verdad y justicia, ¿no? ¿Ya puedo seguir preguntando? Gracias. Perdón, Javier, regresando al tema de esta reunión con la familia Levarón y el presidente, mencionabas que en la primera reunión la familia Levarón te invita a estar presente, sí, a lo cual se negó el presidente López Obrador. ¿Podemos decir que el presidente López Obrador está condicionando a esta reunión siempre y cuando estés tú? Él no habló, se dirigió directamente a mí cuando hizo esa negativa. Su argumento es que no quería ninguna presencia de organizaciones. Yo la tomé pues porque los Levarón me invitaron personalmente a mí, ¿no? Entonces dije, yo me abstengo.
No, yo no quiero tensar, no quiero... Es decir, le puedo ser simpática a mi figura al presidente, o no simpática, parece que no le soy muy simpático, y a mucha gente, pero el tema no es mi persona, el tema es el contenido que llevamos y que lleva mi palabra y que está apoyada por estos elementos de justicia transicional que él pactó con nosotros y que se trabajaron, ¿no? Entonces, yo quisiera que el presidente y la gente que no está entendiendo este asunto no me vea a mí, no se trata de mi persona, se trata de una política de Estado que llevamos y eso es lo que hay que atender, ¿no? Y por último, Javier, de mi parte, preguntarte, ¿qué es lo que espera Javier Sicilia de esta movilización del 23 de enero a la Ciudad de México? Pues yo espero que el presidente abra la puerta y nos sentemos con esas organizaciones a crear una mesa permanente para construir en determinado plazo esa política de Estado y que el presidente se comprometa a asumirla, construirla con todos y llamar a esa unidad nacional. Eso es lo que espero. Ese sería el mejor escenario. Lo otro, bueno, pues llevamos dos discursos, uno si nos recibe, otro si no nos recibe, ¿no? Es decir, para las dos situaciones estamos bien organizados y realmente esperemos que el presidente mande ese mensaje de unidad abriéndonos la puerta. Ese acto mismo y recibiéndome a mí, aunque no sea tan simpático, no le sea tan simpático, de ese mensaje de unidad al que le estamos convocando, ¿no? Dos muy breves. La primera es, tú ya, si puedo contestarla, si no, lo entiendo perfectamente porque lo escuché no, en público, pero te lo pregunto. ¿Por qué volver a confiar en el tema de las marchas? Ya se ha participado en muchas por parte tuya. En algún momento dijiste que las marchas pues ya no era el mecanismo uno. ¿Por qué volver a confiar en este mecanismo de participación social? ¿Todavía ves en esto una puerta para hacerlo? Es que yo creo que habría que, este no es una marcha, es un caminar, ¿no? Y por eso lo hemos hecho tan largo. La intención es precisamente que se focalice durante este tiempo, visibilizar el argumento y escuchar el argumento que llevamos, ¿no? No es una simple marcha como todas las que se hacen, es una caminata que llama a una escucha profunda, ¿no? O sea, el contenido. El contenido es lo que importa y por eso lo hacemos así, porque si hubiéramos querido marchar en el sentido más lato, como siempre se hace, pues agarramos el ángel y nos vamos de frente. No, esto tiene contenidos para que la nación escuche, para que el presidente escuche, para que los detractores que están leyendo verdaderamente mal el mensaje escuchen y podamos realmente ir construyendo esa unidad en función de la verdad y la justicia. Ese es el tema. Es un acto de dignidad, es un acto ético. No importa, yo siempre recuerdo a Gandhi, cuando se hacen este tipo de cosas, Gandhi decía, lo importante no es llegar al fruto, es el camino que se ha hecho para llegar a él, ¿no? Aunque no lleguemos al fruto, aunque ese fruto se nos niegue, pues el acto de dignidad, el precedente, la palabra que se dice, crea algo, ¿no? Y se queda como una semilla que esperemos que algún día germine, pero esperemos que germine cuando lleguemos al Palacio Nacional, a la Casa del Presidente. El otro muy breve, Javier. El presidente, cuando no era presidente, hablaba del cerco informativo en su contra. También lo hemos comentado. ¿Cómo ganarle, entre comillas, a la posición tan buena que tiene Andrés Manuel López Obrador en el tema mediático social, de redes, donde a quien él apunta, a las 2 horas se le vuelca completamente sus seguidores en contra, ¿no? A lo que señala la prensa, activistas, quien sea? ¿Cómo burlar ese cerco que aparentemente existe de protección en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador y que convierte en fifís o en conservadores a quien osa pues señalarle alguna posible falla o alguna incongruencia en su discurso? ¿Cómo burlar ese cerco desde el activismo en el que tú tienes mucha experiencia? Pues yo creo que en los términos que ha planteado el presidente, en los términos éticos, es decir, lo que estamos diciéndole al presidente es: tú prometiste, tú te comprometiste, tú dijiste, nosotros no estamos contra ti, vamos a recoger la palabra que nos prometiste. Y yo creo que aquí la prensa y parte de las redes tienen que jugar un papel importante, no en la confrontación, sino precisamente en la puesta en claro
de ese discurso que no es confrontativo, que busca verdaderamente lo que el presidente prometió, la transformación de México con todos, ¿no? Juntos, dijo el presidente, y espero que no se refiera nada más a Morena, se refiere a la nación entera, juntos haremos historia. Vamos por esa unidad que nos hace un nosotros y que el presidente pues se ha equivocado cuando está insultando o cuando está polarizando el Estado. Vamos en los términos más éticos que planteó el presidente en los momentos más profundos que ha tenido en su participación política, ¿no? ¿Por qué apelar a la palabra del presidente y darle ese voto de confianza a Javier por una promesa que les hizo a ustedes, que él los invitó a formar parte, cuando, por poner un ejemplo que nos toca a los morelenses, hay videos de los activistas opositores a la termoeléctrica de Huesca que lo exhiben criticando la operación de la termoeléctrica de Huesca como candidato, como oposición, y una vez que asume la presidencia da un vuelco radical a su discurso y apoya, si bien convocó a una consulta, en su discurso promoviendo la operación de la termoeléctrica, y de ahí lo que pudimos ver ayer, ¿no? Principalmente el enojo, además de esta pintura, pues tiene que ver con los pueblos de Morelos, con el asesinato de Samir, con la operación de la termoeléctrica. Cambió radicalmente de discurso prácticamente de un día para otro. ¿Por qué apelar todavía a la palabra del presidente cuando vemos estos ejemplos? Pues que esperamos que todavía hable en él el hombre ético que es, ¿sí? Siempre hay que darle una posibilidad a la verdad que todo hombre trae consigo y toda mujer trae consigo mismo, ¿no? Y de todas formas, nosotros cumplimos, como digo, con un deber ético. Él sabrá, si sigue caminando, incluso con los pueblos de los indígenas, por el camino del horror y de la muerte que lo va a llevar al fracaso, o decide verdaderamente oír su corazón y oír a los pueblos y oír a las víctimas y darle un giro profundo al país que realmente nos lleve a una transformación. A final de cuentas, la respuesta está en él y él sabrá, él cargará con la historia y el horror de la historia, o cargará verdaderamente con la transformación que nos prometió. Nosotros tenemos ese deber, porque no somos el Estado, pero somos una sociedad que entiende que el proceso democrático es decirle al poder cuando se equivocó, dónde se equivocó, y esperar frente a una presión que el poder entienda, porque esto no es un asunto contra él, es un asunto a favor de la nación. Javier, ustedes dices que ya están preparados para estos dos escenarios, que lo reciba y que no lo reciba. ¿Están preparados también para que en el transcurso de estos 20 días, de aquí a que se realiza la marcha, también puedan sufrir, como dice Héctor, un ataque mediático de los seguidores de Andrés Manuel en las redes sociales? Ya lo hicieron contra los de Barón. ¿Lo están ustedes calculando que lo haga contra la marcha? Es probable, lo han hecho cuando yo saqué esa carta, por eso después escribí otra carta para a los que no entendieron. Es decir, esto es grave, ¿no? Porque es una forma de la violencia, ya sea por ceguera ideológica perversa, que eso ya es perversión de la palabra y del sentido, y es grave, eso abona la violencia y abona lo que queremos eliminar, o algo que también es profundamente grave y de lo cual padece, por desgracia, este país, el analfabetismo funcional, el que leen y no entienden lo que están leyendo y hacen una comprensión absolutamente equivocada de las cosas, ¿no? Pero bueno, esa es responsabilidad de la 4T, es responsabilidad de las redes que maneja la 4T y sobre todo es responsabilidad del presidente. El presidente tiene que llamar a la mesura y tiene que llamar a la escucha y tiene que estar abierto a esa escucha. Si no, bueno, pues sobre él caerá más responsabilidad con respecto a la violencia, ¿no? Y eso no abona para bien de la transformación que busca el presidente, ¿no? Muchas gracias.